Bienvenidos a Voces México. Hoy tengo el gusto y el placer de que me acompañe Jorge García Villalobos, quien estuvo hace un tiempo en la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Un placer, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Bueno, empezar de que quisiera preguntarle cuál es su diagnóstico actual en el tema de seguridad de México, cómo lo observa, cómo califica el momento actual en cuanto a seguridad pública en México. Bueno, es por todos conocidos que el tema de seguridad, bueno, pues sigue siendo un tema en la agenda del gobierno local, municipal, del gobierno federal, que aún está vigente, aunque se han hecho esfuerzos importantes para que disminuya la criminalidad en el país, pues bueno, vemos que todavía los números son altos en esta materia y es una asignatura que tenemos pendiente. Claro, ¿qué usted observa que el gobierno está haciendo o está dejando de hacer que influya mucho en que las cifras se mantengan, por ejemplo, el año pasado por encima de las 35,000 en homicidios dolosos y feminicidios? Bueno, yo creo que hay que hacer una diferencia muy clara y muy precisa en lo que es el homicidio doloso y lo que es el feminicidio. Eh, los homicidios dolosos que se dan en virtud de alguna acción violenta, que es lo que de alguna forma tenemos que estar viendo y checando, pues bueno, se dan por cuestiones de enfrentamientos entre los grupos delincuenciales y lamentablemente, bueno, pues también en los temas de delincuencia común, en los asaltos y todo esto. Me parece que se tiene que hacer una división por región, por municipio, por entidad, por estado, para poder determinar qué estado es más o menos violento. Y hablando en un panorama general, sí, efectivamente, la estadística ha ido incrementando, no ha ido disminuyendo hablando en temas generales. El tema feminicidio, que es todo lo que atiende a los problemas en los que se ven involucradas mujeres que son pues víctimas de gente enferma, como ha sido el último caso reciente en Atizapán, en donde hemos visto que hay una persona que fuera de cualquier capacidad psicológica, criminalística que podríamos nosotros, criminológica, que podríamos nosotros analizar, pues no entendemos esta barbaridad, esta brutalidad de desaparecerlas, de matarlas y de comérselas, ¿no? En un momento dado. Entonces, el tema que se ha venido dando en el país contra las mujeres, pues es bien conocido por todos. Nos parece que en un momento dado tenemos que recurrir a la historia cuando veíamos y se decía que la mujer es el sexo débil. Y no quiere decir que la mujer sea el sexo débil por fuerza o sea el sexo débil porque no tenga una capacidad intelectual, sino que la mujer es una persona que pues muchas veces está indefensa ante las situaciones que pasan en el día a día, en el mundo cotidiano. Y es una parte que cada uno de nosotros tenemos que impulsar para que esto ya no ocurra y para que la mujer verdaderamente goce de una vida libre de violencia. Perfecto. ¿Y usted cree que que las cifras sigan en aumento? Porque uno cuando observa las cifras, hay un aumento muy exponencial a partir de la guerra contra el narcotráfico. ¿Usted cree que esto influyó en que eso ocurra así? ¿O hay otros factores que hayan desencadenado en estas altas cifras de homicidios? Bueno, yo siempre he dicho que hay un tema vital y toral en el país que se llama corrupción y que la corrupción está ligada a la impunidad. Cuando tú no tienes la capacidad de castigar delitos, sobre todo como los homicidios, pues se hace muy fácil de repente matar y que esa persona no sea presentada ante la justicia y se haga la justicia para la víctima, ¿no?
Entonces, habiendo dicho esto, me parece que tenemos que analizar los fenómenos de impunidad que existen en el país, los fenómenos de corrupción, los fenómenos socioeconómicos que dan origen, pues, al por qué existe esta cantidad de inseguridad en el país, en algunas zonas más, en otras menos, pero al fin en todo el país. Hay que analizar verdaderamente el origen y las causas y hay que ver qué tanto tiene la culpa esta mujer perversa que es la corrupción y que se hace acompañado de la impunidad. Da un tema importante en esto de la impunidad, porque casi el 99% de los delitos no son denunciados, la persona no va a poner la denuncia o no se inicia una carpeta de investigación. ¿Por qué cree que ocurre esto? O sea, digamos, desde la persona que es violentada o que es víctima de un delito, ¿por qué considera usted que no va a denunciar ese delito? O en el caso de que sí lo denuncia, ¿por qué la fiscalía o la autoridad correspondiente no lleva el caso y abre una carpeta de investigación? ¿Es falta de preparación en ese caso? Hay dos puntos, no. La primera es, la ciudadanía no denuncia porque no ve que haya una acción real de justicia, ¿no? Si denuncia si no pasa nada, ese es el dejo o ese es el sentimiento que tiene la víctima. Es una pérdida de tiempo, ¿para qué lo hago? Eh, es un sistema en donde se presta mucha corrupción, en donde hay complicidades y pues mejor me da miedo y no denuncio. Y en los casos en los que se denuncian, pues tenemos muchas veces un sistema de justicia que es muy lento, un sistema de justicia que es muy difícil que avance de acuerdo a las expectativas que tenemos nosotros y que queremos que se nos haga justicia de inmediato y de sopar. Eso es lo que ha venido pasando. Claro. Y quisiera entrarme, digamos, primero con este tema coyuntural, que es lo de los asesinatos a candidatas y candidatos de estas próximas elecciones. ¿Cómo ofrecer seguridad a este tipo de personas que o pretenden un cargo político por la intromisión, digamos, del crimen organizado, del narcotráfico? ¿Cómo ofrecer esa seguridad, digamos, personal para que el crimen organizado no meta sus manos en que si no se adecuan a, digamos, a lo que ellos desean para seguir operando impunemente, asesinan a candidatos y candidatos a diestra y siniestra? ¿Cómo subsanar ese problema? Es un tema complejo, es un tema difícil. Yo no podría decir y asegurar que en todos esté metido el narcotráfico o la delincuencia organizada. Yo creo que hay que ser muy responsables en las investigaciones que se hacen para determinar quiénes son los verdaderos enemigos de estos candidatos. ¿Son enemigos políticos? ¿Es verdaderamente la delincuencia organizada? Ya tuvimos el caso de un candidato por ahí que se autoamenazó y bueno, esto con el afán de ganar simpatías y de ganar electores. Entonces, no podemos negar y no quiero negar que a lo mejor la delincuencia organizada esté inmersa, involucrada en algunos lados y que tenga algo que ver con este tema. Pero yo creo que hay que ser muy cauteloso y hay que ser muy responsable para manifestar si en todos los casos hubo delincuencia organizada o no. Me parece que hay adversarios políticos, hay intereses políticos que muchas veces, pues, los candidatos, pues, traen historias que no sabemos, ¿no? Traen historias atrás que no sabemos y que desconocemos o que pueden generar algún tipo de enemistades. Eh, en otros casos que hemos visto, ni siquiera es delincuencia organizada, quizás sea la misma sociedad que ya no quiere que le prometan, ni le prometan, ni le prometan, y no le cumplan, y que nada más vayan a buscar el voto o el apoyo, sin que en otras ocasiones, fuera de campañas electorales, estén con ellos. Entonces, me parece que hay que ser muy responsable en este tema entre lo que es verdaderamente delincuencia organizada infiltrada en la delincuencia y lo que es lo que se llama un famoso copycat. Un copycat que data de muchos años atrás
y que no es otra cosa más que hoy en día lo que conocemos como copy-paste. Vamos a copiar una conducta de cierta persona, la cual le dio relevancia en las noticias, lo subió en intención de voto, diciendo y haciéndose pasar por una víctima. No estoy diciendo que todos los casos sean así, pero yo creo que hay que analizar cada uno de ellos. Claro, perfecto. Ahora aterrizando y llegando al tema de la Guardia Nacional, que recordemos que fue una propuesta de Andrés Manuel López Obrador de desaparecer la Policía Federal y crear esta Guardia Nacional. ¿Usted considera que fue prudente la desaparición de la Policía Federal para atención en materia de seguridad pública y que esto se destine a la Guardia Nacional? Pues miren, yo tengo una experiencia y una trayectoria de mucho tiempo en lo que es las instituciones de procuración de justicia. Y yo tuve la oportunidad de capacitarme y de trabajar en otro país, en el extranjero, representando a nuestro país en el ámbito de procuración de justicia. Yo lo que te puedo comentar es que la experiencia que me tocó vivir con otras corporaciones policíacas, a diferencia de la de México, es que no hemos podido encontrar un cuerpo de policía a nivel federal que pueda satisfacer todas las necesidades que tenemos como país a nivel policía. Y las policías han ido evolucionando. Empezamos con una policía que era la Policía Judicial Federal, una policía que en su momento cayó en desuso, después de la Policía Judicial Federal, que tuvo mucho tiempo, pasamos a una agencia federal de investigación, después pasamos de la Agencia Federal de Investigación a una Policía Federal Preventiva, esta Policía Federal Preventiva que iba a coadyuvar en los temas de seguridad. De ahí pasamos a lo que hoy es la Guardia Nacional. ¿Y con qué objetos empezaron a hacer estos cuerpos policíacos o este cuerpo federal? Bueno, todos hemos buscado que el país llegue a cierta paz y que encuentre el ciudadano la seguridad que requerimos. Lo que te puedo decir es que con base en la experiencia podemos ir cambiando el nombre de las agencias a las corporaciones. Lo que no podemos cambiar es el recurso humano. El activo más importante que tiene cualquier institución pública o privada es el recurso humano. Y si nosotros no nos damos el tiempo de ya tener un cuerpo de policía, llámese como se llame, yo no sé si sea Guardia Nacional, si ya tenemos la Guardia Nacional, si no tenemos un cuerpo de policía que empezamos a desarrollar, que empezamos a crecer, que empezamos a capacitar, que le permitimos madurar, difícilmente vamos a tener un cuerpo policíaco civil que pueda atender todas las necesidades de seguridad del país. Ahora, ¿por qué la inseguridad del país? Nosotros tenemos que pensar que tenemos un déficit de policías. Vamos a pensar que para poder tener un cuerpo policíaco efectivo, pues necesitamos tener un cuerpo policíaco de más o menos 300, 400 mil elementos. Para poder tener un cuerpo policíaco que sea eficiente, porque entre enfermedades, vacaciones, trabajos administrativos y demás, nos quedaría un cuerpo de policía de más o menos 150, 170 mil efectivos para todo el país. Si analizamos estas cifras y vemos cuántos guardias tiene la Policía Federal, nos vamos a quedar muy cortos. Y si a eso les vamos sumando todas las policías que tenemos en el país, nos quedamos muy cortos. Instituciones de seguridad privada, es decir, las agencias de seguridad privada, el policía que cuida el aeropuerto privado, el que cuida la empresa, el que cuida el súper, ellos son aproximadamente 500,000 elementos. Entonces, si tú te pones a ver cuántos son en la Guardia Nacional, más sumas el ejército, más sumas todas las policías, tenemos un déficit en cuanto a un cuerpo de seguridad o a una institución de seguridad que pueda cubrir todos los rincones del país y pueda atender la demanda tan sentida de seguridad que hay. Es por ello que pues, se tiene que auxiliar
de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Federales. Y es por ello que me parece que la Policía Federal o la Policía Guardia Nacional o la policía, como le queramos llamar, tiene que tener esta oportunidad de vivir como cualquier ente, es decir, nacer, crecer, reproducirse y seguir creciendo, nunca dejarla morir. Sí, tenemos mucha corrupción en los cuerpos policíacos, lo acepto. Tenemos mucha corrupción en los cuerpos policíacos municipales, estatales y en el federal, pero también tenemos muchos elementos muy buenos en los cuerpos de policía. Y lo que tenemos que hacer es que estos buenos elementos y las buenas acciones sean las que vuelquen y obliguen a los cuerpos policíacos a madurar para que puedan hacer frente pues a las necesidades de inseguridad que tenemos. El delito ha venido cambiando. El delito ahora quizás es más cibernético que lo que teníamos. Nada más hay que poner en perspectiva que requerimos, que en el mundo existen alrededor de 2.923 millones de cibernautas. Es aproximadamente el 40% de la población mundial. Tú imagínate que con esta parte no estamos hablando de una delincuencia común, estamos hablando de una delincuencia que utiliza medios tecnológicos para moverse fácilmente, para ocultar activos en materia de lavado de dinero, para secuestro, para trato de blancas, es decir, todos los delitos que me quieras decir, incluso para robo, tienen que ver de alguna forma con la parte de ciberseguridad. En el, Se espera que para el año 2024 el mercado global de ciberseguridad alcance un tamaño de 244.4 mil millones de dólares. Y con esto lo que te quiero decir es que el mercado de la inseguridad a nivel México y a nivel mundial viene creciendo, apoyándose por todos los temas de ciberseguridad, porque hoy en día todo tiene que ver con tecnología, todo tiene que ver con tecnología y nada más en el año 2017, imagínate, más de 33 millones de personas fueron afectadas por ataques cibernéticos. Entonces, ahorita tú me dices, oiga, y la inseguridad en México y la Guardia Nacional, sí, pero la inseguridad en México no nada más es la que vemos y que está en la calle caminando, o la policía, la Guardia Nacional tiene que cuidar con patrullas en las calles. No, tenemos que ir aprovechando toda la tecnología y sobre todo empezar a modificar la forma en que vamos a combatir esta delincuencia, esta inseguridad que viene con un ciberdelincuente y con un delincuente de la calle que tiene una potencialidad lesiva muy importante. Es una inseguridad que viene evolucionando constantemente. Con todos los medios tecnológicos que hay, cada día se hace más difícil la persecución del delito y por eso también a lo mejor queda en grados de impunidad, porque cuando decimos en las instituciones de seguridad hay que invertir en tecnología y hay que invertir en recurso humano preparado y capacitado, pues parece que no es importante. Pero imagínense, en México los delitos más comunes son el robo de identidad. Y con un robo de identidad podemos cometer cualquier tipo de ilícito. Pie tierra, o sea, en la calle, en el mundo tecnológico, en el mundo empresarial o en donde sea. Los secuestros. Ahora los secuestros sí siguen creciendo en cuanto a personas físicas, pero también lamentablemente en cuanto a los sitios web de las empresas y de los gobiernos. Que cada vez los ataques a estas empresas son mucho más frecuentes y más importantes. El robo de información de los organismos públicos y privados también ocurre mucho en nuestro país. Y bueno, qué decir del robo de contraseñas y de datos bancarios, o decir la instalación de virus que se ponen
en las computadoras. Es decir, el tema de inseguridad en México sí habla de muertes y de homicidios dolosos, pero habría que relacionar cada homicidio doloso con qué está involucrado. Y en base a mi experiencia, yo puedo decir que la inseguridad tiene dos fases. La inseguridad, que es la delincuencia común, que es la que te afecta a ti, que es la que afecta a la familia, que es la que afecta a una comunidad. Y sí, la parte que yo vería desde arriba, con otros ojos, que es la parte de delincuencia organizada, que es una parte que tenemos que analizar, porque si hacemos una simbiosis con un paciente, pues me parece que venimos luchando con la delincuencia organizada aplicándole medicamentos que son obsoletos, medicamentos que lejos de que hayan venido dando resultados, quizás están complicando más las cosas. Yo creo que sí valdría la pena, hacer un análisis, pues, de lo que es la legalización de las drogas, entrarle al tema, entrarle a la discusión y ver si esto efectivamente va a generar menos violencia en los países, no nada más en México. Sin duda, México tiene una inseguridad muy grande que tendremos que ver eh, qué es lo que está pasando. Todos pensamos que el narcotráfico es un delito que deja mucho dinero, y sí lo deja. Pero el narcotráfico también se ha venido transformando y ha utilizado el cibercrimen. Lo que ocurre, por ejemplo, en a nivel mundial es que sí está el narcotráfico a través de marihuana, cocaína, heroína, eh, pero los temas de cibercrimen son más grandes y dejan utilidades de 388,000 millones de dólares, por ejemplo. Eh, los, el robo a través del cibercrimen deja 3,000 millones de dólares y supera las ganancias que tiene el narco. Por eso te comentaba yo que había que analizar qué es lo que ha venido cambiando y qué es lo que ha venido pasando en el tema de inseguridad en nuestro país. ¿Estamos preparados para tener todas las emergencias que se tienen que dar con los sistemas técnicos operativos que igual lo usa una gente para cometer el bien, para cometer el mal? Pues me parece que no, me parece que incluso hoy en día con lo de la pandemia, pues todas las tendencias que vemos en cuanto a inseguridad han ido cambiando. Claro. Y que, es muy interesante lo que comentaba porque es correcto, lo del cibercrimen se ha vuelto mucho más común de lo que la gente considera y porque también la información puede poner en jaque instituciones, incluso gobiernos. ¿Y cómo usted puede, propondría o qué consideraría para poder evitar ese rezago que tenemos en cuanto a los cibercrimen y cómo sobreponernos a ellos? ¿Con qué podemos agarrar a otras instituciones de seguridad de otras naciones para que podamos capacitarnos y estar, digamos, actualizados para atender esos crímenes? Es una muy buena pregunta que yo me he hecho a lo largo de los años. Y yo creo que estamos aplicando, como decía, medicamentos que no están siendo eficientes. Y vamos a hablar del tema corrupción en los cuerpos policiales. Yo creo que como venimos trabajando el tema corrupción en los cuerpos policíacos no ha dado resultado. Hace un par de años preparamos un estudio sobre temas de corrupción en las corporaciones policíacas aquí en el país. Y lo que yo considero es que la corrupción en corporaciones policíacas se tiene que atacar desde la parte más importante de una sociedad, que es la familia. Tú tienes que hacer o quieres que tus hijos se sientan orgullosos de ti porque tienes un empleo digno, bien pagado, un empleo que te da la oportunidad de tener a tu familia en condiciones de satisfactorias normales, quizás sin mayores lujos, pero normales, y te permite superarte. Esto no ha venido pasando en los cuerpos policíacos.
Tratamos de combatir la corrupción subiendo salarios, pero realmente no les damos un perfil de servicio civil de carrera. Realmente no les damos vivienda digna, no les damos créditos dignos, no les damos ciudades dignas a los policías para que sus familias puedan estar bien. Y me parece que quien debe de ayudar a la sociedad a combatir esta corrupción policíaca es justamente la familia, es la esposa, es el hijo, que vean que tengan una casa digna, que vivan en una colonia digna, que tengan escuela digna, servicios de salud dignos, hospitales dignos, que puedan atenderse en sus necesidades más elementales en un nivel de clase media, digamos. Que eso no existe en el país. Los policías de México, muchos de ellos, viven en zonas pobres, en donde conviven y viven, pues a lo mejor con el delincuente, que es su vecino, en donde se ponen en riesgo. Y este fenómeno creo que nadie lo ha estudiado y no es nuevo y no es que yo esté descubriendo el hilo negro. Simplemente me parece que hay que voltear a ver al esquema de los militares, de la Guardia Nacional, cómo viven sus colonias, qué prestaciones tienen, qué beneficios tienen, porque si nos enorgullecemos de que una familia tenga un militar, un general de la República en su seno, y no nos podemos enorgullecer de que tengamos en el seno familiar un policía digno que se pueda retirar todavía a una buena edad con un salario digno y que esa capacitación que obtuvo a lo largo de su trayectoria de 25, 30 años, 40 años de servicio, qué sé yo, se pueda aprovechar también en la iniciativa privada. Porque ¿qué es lo que está pasando? No hay una estabilidad en el trabajo, no hay una seguridad en el trabajo. Y entonces, pues, pocos son los hijos de los policías que quieren seguir los pasos de sus padres. Pocos son los pasos de los hijos que son orgullosos y dicen mi padre es policía. Y como decía yo, hay muy buenos elementos en los cuerpos policíacos. México tiene buenos policías. Simplemente los tenemos que descubrir y tenemos que darles oportunidad a que ellos se desarrollen, a que ellos se preparen, a que ellos crezcan. El recurso humano es lo más importante y lo más valioso que tienen las instituciones y las empresas y es lo que debemos de cuidar y nunca hemos cuidado el recurso humano de la policía. Nunca nos hemos preocupado por una policía digna. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por sus palabras y le agradezco su tiempo aquí con nosotros en Voces México. Al contrario, gracias.